Hola, ¿cómo están todos? Que Dios los bendiga. Hoy, en la Biblia la Verdad, tocaremos un tema. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. He querido tocar este tema hoy. He descansado 2 semanas, como ustedes pueden ver, pero hoy seguimos adelante en Cristo Jesús. He querido tocar ese tema hoy, como lo dije antes, porque este tema es muy controversial. Hay muchas personas que piensan que la roca es tal persona o la roca es Jesucristo. Vamos a salir de dudas hoy y vamos a estudiar juntos, porque para poder entender bien tenemos que leer la palabra de Dios y nosotros podemos analizar qué exactamente quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 16, del 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Antes de explicar, no te olvides de suscribirte al canal La Biblia la Verdad y dale like. Y aprieta la campanita para que todos estos temas que yo hago te lleguen cada vez que yo los publico. Ahora sí. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con los discípulos, porque estaban reunidos todos, sobre qué pensaba la gente, la población de ese tiempo, los judíos, que era Él. Y aquí los discípulos hablan y dicen que no es de ellos, es de la gente, lo que dicen. Entonces, ellos le dicen a Jesús lo que el pueblo piensa, quién es Él. Y aquí está. Unos dicen que eres Juan Bautista, Elías o el profeta Jeremías. Pero entonces Jesús le pregunta a ellos: ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y el que habla es Pedro, el apóstol Pedro, dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice: como no te lo confesó ningún hombre, sino mi Padre que viene del cielo, yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, está hablando de una roca, edificaré mi iglesia. Vayamos por partes. A ver, nosotros podemos entender que la palabra Pedro, ustedes lo pueden buscar en Google o para informarse más, significa Petros en griego. Y eso significa piedrita. ¿Ok? Ahora, sobre esta roca, cuando el Señor dice sobre esta roca, la palabra roca en griego significa petras. Y eso significa piedra, roca, ¿no? Ustedes lo pueden buscar. Entonces, a mí me parece que aquí ha habido una mala interpretación sobre este versículo. Antiguamente, acuérdense que las personas no leían la Biblia, no tenían conocimiento de nada y se regían solamente por la Iglesia Católica, que ella era la que tenía el mando, ¿no? En que dijo que así era, ¿no? Que Pedro era en donde se tenía que fundar la iglesia, en Pedro, en un hombre. Imagínate, en un hombre, no. Aquí claramente dice que
que yo edificaré en la roca, dice Jesús, que edificará su iglesia. ¿Y quién es la roca? Jesús, no Pedro. Ya hemos explicado que se lo pueden buscar en griego. Petro significa piedrita y Petra, que es roca, significa piedra. ¿Ok? Entonces aquí el Señor está diciendo de que en la piedra, en la roca, Él va a edificar su iglesia. ¿Y quién es la piedra? ¿Quién es la roca? Que nuestro Señor Jesucristo siempre habló a todo el mundo. Le decía, yo soy la piedra, yo soy... No, a los fariseos. Es Jesucristo, Él es la roca. Y Él va a fundar su iglesia en Él, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Santo, el Poderoso. No puede fundar la iglesia en un hombre, porque Pedro es un hombre terrenal, ¿no? Y entonces, a la hora que el Señor Jesucristo dice que Él va a fundar su iglesia en la roca, que es Jesús mismo, le está hablando a todos los apóstoles, no solamente a Pedro. Ahora, para que ellos entiendan. Entonces, nosotros, como seguidores de Cristo, nosotros, como iglesia de Cristo, nos consideramos piedritas. Entonces aquí Pedro es una piedrita, igual que todos los demás apóstoles, como Juan, nosotros somos piedritas, que vamos a seguir el camino de Jesús. Entonces Jesús es la piedra, la roca, en donde Él va a edificar su iglesia. Ya, lo he repetido muchas veces para que se entienda que no es Pedro. Aquí hicieron mal. Entonces la gente ha estado ciega siguiendo a un Pedro, que supuestamente dicen que fue el primer papa, pero no fue así. Sigamos leyendo, ¿no? Sigamos explicando. ¿Qué más dice Jesús? A ver, leamos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto también ha habido un error. Están diciendo o explican que Pedro tiene la llave de arriba del cielo, que cuando está esperando cada vez que alguien muere, él abre la puerta del cielo porque él tiene la llave que Jesús se lo dio a Pedro. No, aquí está hablando el Señor de la iglesia. Si sobre esta roca que es Jesús, Él va a edificar la iglesia, que le dice a los apóstoles que ellos van a ser la iglesia, ellos tienen autoridad. El Señor le está dando la autoridad de darle la llave a la iglesia. Pedro va a ser el que va a dirigir en ese tiempo a los de Jerusalén, porque él estaba en Jerusalén, ¿ok? El Señor lo escogió a él, pero no lo escogió para que vaya a Roma, Pedro tampoco fue a Roma, nunca. El único que fue a Roma fue el apóstol Pablo, y vamos adelante a entender eso. El único que fue a Roma fue el apóstol Pablo, y estuvo preso por 2 años, porque Pablo era ciudadano romano, y él podía ir a Roma. Y lo iban a matar también, porque a Pablo lo odiaban, porque hablaba de Jesús. Ahora, Pedro nunca fue a Roma. Pedro no murió en Roma. Pero él nunca salió de Jerusalén. Él fue el que iba a impartir la palabra de Dios a los judíos, para que se conviertan al Señor. Ahora, el apóstol Pablo, lógico, viajó, hizo muchos viajes porque él es el apóstol de los gentiles. Entonces, bueno, para no ir por otros temas, vamos a otros temas que son importantes también. Vamos a seguir explicando. El Señor le da la llave a la iglesia. Antes creo que decía que la iglesia será edificada en la roca y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia de Cristo es una iglesia, es una edificación que Él está haciendo, en donde Él va a ser el fundamento, Él es el principal. Entonces ninguna muerte va a estar con él. O sea, el Hades significa muerte, ¿no? El Hades es la muerte. Ese es donde la gente, antiguamente, en los judíos lo veían como la Hades, cuando la gente muere se iba para el Hades, ¿no? Pero nosotros, como somos la iglesia va a vivir por la eternidad. Ya lo hemos explicado anteriormente en otros versículos. Entonces, el Señor, la muerte, que es el Hades, no tiene potestad con la iglesia, no va a poder vencer a la iglesia, ¿no? Sí, la iglesia va a sufrir, lógico, va a sufrir en la tierra. Nosotros vamos a sufrir ataques del enemigo. Sigamos leyendo. Entonces dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, a la iglesia, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí está explicando a nuestro Señor Jesucristo que la iglesia tiene potestad que Él está dando para atar y desatar en la tierra. ¿Cómo es eso? Dirán ustedes. Claro que sí,
porque por medio de la palabra de Dios, al predicar nosotros, a la gente le va a chocar y le vamos a decir arrepiéntete, acepta que eres un pecador, acepta que no eres nadie, tienes que ir a los pasos, a los pies de Cristo. Entonces, como nosotros vamos a estar siempre señalando a la gente, no es juzgar, eso no es juzgar, sino acá el Señor está diciendo que mediante la palabra vamos a poder atar y desatar, ¿no? Entonces, eso es, mediante la palabra nosotros vamos a abrir el camino a la gente para que se acerque al Señor. Vamos a abrir, la llave hace que abra la puerta para el evangelio, por eso le da la llave a la iglesia, a Pedro como cabeza en ese tiempo, pero para que abra la puerta para que la gente, en ese tiempo los judíos, crean en Jesús y no sigan creyendo en las leyes antiguas, los pactos antiguos que Moisés, que antes hizo, ¿no? Que era la ley judaica, ¿no? Pero ahora el Señor quiere que nosotros veamos que la iglesia tiene también nos da esa potestad para que podamos abrir el camino para la gente que no sabía que existía un Dios que perdona pecados y que no solamente vas a ir a una persona que te diga que has cometido pecados hoy, ok, rézate tantos Padres Nuestros y Ave Marías y ya te vas Ellos no tienen poder, ellos no tienen poder de nada. El que tiene poder es Jesús, que con la palabra de Dios uno le va a predicar y le va a decir arrepiéntete, y cuando la persona se arrepiente uno va a ver que ya cambió, porque también uno tiene que ver que la persona de verdad está creyendo en Cristo, ¿no? Ahora podemos ir a ver qué más el apóstol Pedro explicó para que vean de que él no es que tiene la llave del cielo ni nada de eso. Él no es el papa ni nada. Vamos a ver. Podemos ir a 1 de Pedro 2, 4, 6. Dice, en 1 de Pedro 2, 4, 6. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ¿ve? Ahí está diciendo, nosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pedro mismo está explicando que la piedra viva, que la piedra es Jesucristo, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora podemos ir a otro versículo, podemos ir a Hechos 4, 11, 12. Hechos 4, 11, 12. A ver, hay que leer para entender. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí el mismo apóstol Pedro está explicando. Pedro está diciendo que él es la piedra angular. Pedro mismo está diciendo que él, Jesucristo, y que en ningún otro hay salvación. ¿Cómo pueden estar diciendo durante años, siglos, décadas, como quieren llamar, pensar de que Pedro es la piedra, que Pedro es el que salva? No. Cuando las personas creen esas cosas es porque siguen como tradiciones o siguen nomás, siguen. Tú, te dicen eso, ahí sigue. Ok, él es, sigue. No. Hay que leer, hay que escudriñar las escrituras para poder nosotros entender. Por eso que antiguamente las personas no leían la Biblia. ¿Y qué pasa con eso? Hay ignorancia, no se sabe. Te crees lo que te digan. O lo hacen por miedo, porque tenían miedo, yo no sé. Porque hay otra cosa también ahora, que dicen de que la única iglesia que salva es la católica. Y eso es mentira. Aquí la iglesia no salva, aquí el que salva es Cristo. Ahora vayamos a Hechos 10, 24, 26. Leamos. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio
a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro nunca aceptó que nadie le besara la mano, que nadie se arrodillara a él, porque él es un hombre, como él lo dice, él no es Dios. Entonces, Pedro era uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Él vivió con Jesús. A él Jesús le enseñó qué es la fe, qué es esto, quién soy yo, quién es Jesús. Entonces Pedro no podía aceptar eso porque Pedro había declarado que era el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo va a aceptar que otro hombre se acerque a él, le bese la mano o se arrodille? Y es que lo que pasa también aquí es que la costumbre, los romanos antiguamente, Cornelio era un soldado, ¿no? Tenía su ejército, ¿no? Sus legiones, y él se guiaba por, como él era, no sabía quién era Jesús, no sabía quién era Dios, él se guiaba, se guiaba por Roma, que los emperadores se les gustaba que lo adoraran como Dios. Entonces él pensaba que Pedro iba a dejarse hacer lo mismo, pero no, porque los emperadores, como se creían dioses, dominaban, mataban, hacían lo que le daba la gana. Y eso es lo que está pasando, ¿no? El papado se podría decir que es un interés que ellos hicieron hacer creer, hacer pasar que Pedro era el primer papa para poder crear ellos los papas. Y ahora, acá estamos dándonos cuenta de que no es correcto. Ni Pedro se dejó besar la mano y porque ellos se tienen que dejar que la gente le bese las manos a los papas, que arrodillen. O sea, eso es ilógico y eso es pecado. Porque cada vez que la persona hace eso, le está dando la espalda a Jesús. Le está dando la espalda al verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo, adorando personas, ¿no? A personas que son igual de pecadores como todos nosotros y el único santo es Dios. Ahora sí nos podemos dar cuenta de que la piedra angular en donde el Señor va a edificar su iglesia es Cristo, no Pedro. Pedro es un siervo de Dios que vivió con Jesucristo. Él está muerto. Él va a resucitar también cuando el Señor venga y levante su iglesia. Él va a estar resucitado. Él no puede hacer milagros. Dios no le dé ese poder a ellos, a nadie. Así nosotros moramos también. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros no somos dioses para hacer milagros. La iglesia de Cristo solo se dedica a creer en Jesús por la fe, que es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, nuestro Dios, y a predicar la palabra, porque el Señor dijo, ir y predicar el Evangelio, bautizándolos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces el Señor dice, el que cree en mí será salvo, y el que no cree en mí ya es condenado por no creer en Cristo. Pues si tú estás creyendo en otras personas, como ya explicó anteriormente, en santos que ahora están haciendo nuevamente, regresó eso, canonizan a este santo, canonizan a esto, al otro, estás condenándote, porque la palabra es clara, el único que salva a las personas es Dios, es Cristo, no hay más. El único que tiene poder es Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, el único que resucitó de los muertos y el que está arriba y pronto regresará. Por eso yo predico todo esto con mi fe puesta en Cristo, de que Él está conmigo y con todos los que predicamos el Evangelio sin temor de nada, porque nosotros estamos hablando la verdad, no estamos hablando ninguna mentira. Espero que este tema te haya servido de mucho y no te olvides de suscribirte al canal La Biblia la Verdad y dale like y aprieta la campanita para que te lleguen todos estos temas cada vez que yo los publique. Gracias y que Dios los